Buenas noches, querida profeta, queridos intercesores y capitanes de escuadrón. Y a las personas que verán estos videos, porque quedan en el canal del Ministerio Chamar. ¿Ya? Los saludo, mi nombre es Pamela Villanueva, yo por gracia y honra del Señor soy capitán del escuadrón que lleva uno de los atributos del Padre, que es Jehová Rafa, que es el Señor que sana. Gracias le doy al Señor porque Él nos ha permitido crecer y en este día seguimos en la cuenta de Homer, ya vamos en la tercera semana y a mí me ha correspondido el día 16 de la cuenta de Homer. Y el tema de hoy para reflexionar que el Señor nos tiene preparado es la sensibilidad a la voz de Dios para recibir revelación. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo del 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, en este día, yo meditaba en su palabra y yo decía que al ir por el desierto, ellos iban recién saliendo, iban en el día 16, que significaba que todavía iban con la euforia del primer día, de cuando salieron, de cuando dice su palabra que nuestro Padre los sacó con mano firme de Egipto. Y ellos iban con toda la euforia, con todo el asombro de todo lo que estaban viendo de parte del Señor. En estos días hemos hablado de cómo la mano grande y poderosa del Señor los sacó de Egipto, como la columna de fuego, como su presencia iba con ellos, de cómo ellos estaban siendo resguardados día y noche para que ellos pudieran avanzar. Y me tocaba entender, y yo le preguntaba al Señor, Señor, si yo estuviera en ese lugar y yo fuera 16 días ya caminando en el desierto, ¿cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería mi corazón? Porque a veces, como estábamos hablando y hemos escuchado de parte de las hermanas, que Dios permite que tú pases por el desierto, que muchas veces en el desierto nosotros debemos ser probados. Nuestro corazón tiene que pulirse en medio de la adversidad, en medio de los problemas que representan el desierto en estos días. Y el Señor me llevaba a darme cuenta de que hay dos factores en estar sensible a la voz del Señor, a la voz de nuestro Padre. A estar atentas de cómo nosotros queremos recibir esa revelación, porque hoy en día nosotros tenemos un corazón dispuesto, pero no solo es tener un corazón dispuesto, sino que yo encontraba que hay dos factores, por lo que me decía la palabra. El primer factor que yo encuentro que nosotros debemos tener, o que el pueblo de Israel tenía que tener en ese tiempo, era una total y absoluta dependencia del Señor. El Señor en su palabra nos dice en Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y hay un Salmos 94:18 que dice, no bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando dependemos del Señor, cuando nos dejamos cobijar bajo su manto, cuando decidimos darle nuestro corazón, nosotros tenemos que depender absolutamente y plenamente de Él. ¿Y qué es dependencia? Es entregarle toda nuestra vida al Señor, es entregarle todo nuestro corazón y tener un corazón dispuesto a Él, tener un corazón que pueda recibir esa orden del Señor, de cómo su pueblo, de cómo Él le dijo tienen que hacer aquí y allá. Por ejemplo, Él les decía, tienen que ir
y acampar en este sitio. Y ellos, como vieron la mano del Señor, como cuando tú estás, cuando por ejemplo a veces tú tienes tu primer amor y tú vas, buscas al Señor y lo amas y le entregas todo tu corazón. Nosotros tenemos que estar en un constante primer amor con el Señor, porque cuando empiezan a pasar los días y sobre todo cuando pasamos por desiertos, nos empieza a pasar algo en nuestro corazón, nos empieza a pasar algo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, que empezamos a llenarnos de dudas muchas veces y no confiamos plenamente al Señor, que Él, para recibir su revelación, nosotros tenemos que tener un corazón pleno en Él, un corazón que dependa solamente del Señor. Y Él en este tiempo nos está también llevando al desierto, porque en el desierto Él nos va a guiar y en el desierto nosotros somos capaces de recibir de Él su dirección. Y eso es lo que nos quiere llevar el Señor. Por eso Él nos da el mandato de contar los días hasta el Pentecostés. También lo otro que yo entendía de esto, que también la obediencia es el segundo factor que nosotros debemos tener para recibir del Señor y para escuchar su voz. El pueblo de Israel tenía un líder que era Moisés, y Moisés, él recibía la palabra del Señor y el Señor se la entregaba, y Moisés se la entregaba a su pueblo. Y nosotros en este tiempo también tenemos que tener un corazón obediente al Señor, porque el Señor en este tiempo nos está queriendo hablar. En este tiempo el Señor nos está dirigiendo su voz hacia nosotros, y muchas veces nosotros estamos ocupados en otras cosas. Caminamos tal vez por nuestros desiertos pensando, hasta aquí llegué, no puedo más. ¿O qué hago? Porque me ha pasado en mi vida personal que a veces estamos tan afanados y tan pendientes de lo que es en sí el desierto, pero nos olvidamos de que el Señor va al frente y Él va a nuestro costado y Él va por detrás, todo. Él nos va guiando, perdón, y Él necesita que nosotros seamos sensibles. Dice que los llevó al límite, a un refugio, a un lugar de refugio primeramente. Después, cuando dice que pasaron por ese parte que se llama Migdol o Migdal, y en hebreo significa torre, que era un lugar elevado, y ahí el Señor los posicionó al pueblo de Israel. Y Él nos dice en su palabra que nosotros debemos mirar hacia el cielo, que debemos levantar nuestra mirada. Y muchas veces el Señor nos lleva también por el desierto, pero en esta ocasión los llevó a un lugar alto, para que ellos vieran de dónde Dios te había sacado, de dónde Dios los había sacado. Y en este tiempo nosotros tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas, reconocerlo, que Él es el que va con nosotros, que Él es el que nos va direccionando. Pero para eso yo considero que tenemos que tener esos dos factores: total dependencia del Señor y obediencia plena a nuestro Señor. Y yo buscaba qué significaba obediencia, y es cumplimiento de un mandato, de una orden de alguien superior a nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir órdenes, a querer guiarnos, a quererlos moldear, pero el Señor quiere ese trato con nosotros. El Señor nos quiere llevar a un lugar espacioso, a un lugar de la tierra prometida, como quería llevar al pueblo de Israel. Pero muchas veces nosotros no obedecemos y nos ponemos rebeldes, porque el corazón del hombre tiene tendencia a ser rebelde. Y nosotros en este día hemos aprendido que la mano del Señor siempre ha estado y siempre estará, porque Él es un Dios fiel, es un Dios eterno. Su mano poderosa siempre ha estado para sacarnos del desierto y llevarnos a un lugar espacioso, a esa tierra prometida, que todos tenemos una tierra prometida. Todos tenemos un anhelo en nuestro corazón, y por eso caminamos y caminamos en fe. En esta cuenta de Homer, imagínese usted caminando 16 días por el desierto, pero tan grande era la mano de Dios que el Señor ponía la nube en el día y en la noche la columna de fuego. Y cuando el Señor le dijo: detente acá y mira y descansa y confía,
El Señor nos está ordenando hoy en día que nosotros tenemos que detenernos y examinar nuestro corazón, porque Él sigue siendo el Dios poderoso, el Dios que lo sacó con mano firme y poderosa, el Señor que le dijo que se iba a glorificar, que iba a cerrar el corazón del faraón, que lo iba a endurecer de tal modo que el faraón sintiera que Él estaba en control de todo. Pero Él no fue así, y el Señor, lo que Él quiere de su pueblo es obediencia y dependencia de Él. Dice su palabra que el Señor siempre nos está hablando. Yo pensaba y meditaba en una palabra que está en Primera de Reyes 19, capítulo 12 al 13. Y tras el terremoto, dice, un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces Dios nos habla de una manera suave, apacible, pero en este tiempo, en el tiempo en que Dios nos permite caminar por el desierto, en que Dios nos permite llevar y en que permitió que el pueblo de Israel caminaran por el desierto, así como le dijo a Moisés, ¿qué haces? Di al pueblo que avance. El Señor en este tiempo nos dice, avancemos. El Señor nos está dando la orden y para que tú puedas recibir esa orden, tu corazón tiene que estar alineado con el Señor. Y el Señor en este tiempo nos manda que nosotros estemos en obediencia y estemos en dependencia de Él, que dependamos 100% de Él. Porque hay una palabra del Señor también en Samuel, capítulo en Primera de Samuel 15, 23a dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y también dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué nos indica este tiempo? ¿Qué nos indica este tiempo de poder escuchar la voz del Señor, la voz del Padre? Que nuestro corazón tiene que alinearse, que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a obedecer, a que si el Señor te dice, ve, avanza, tú tienes que avanzar, tenemos que avanzar. El Señor en este tiempo nos quiere llevar a un nuevo nivel de aprendizaje, a un nuevo nivel de obediencia. Ya no somos niños, somos maduros en la fe. Y el Señor en este tiempo, si el Señor nos está mandando a que debemos contar los días, porque Él nos tiene un galardón y dice que tenemos una corona, Él trae galardón consigo. Nosotros debemos obedecer a su palabra, obedecer a su amor, obedecer a sus bondades, que cada día nos entrega sus bondades. Y también quiero leer el otro versículo que es Números 33:8, que dice, salieron de Pin a Hirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. El corazón del pueblo en ese tiempo, en ese proceso, ya llevaban 16 días caminando, 16 días durmiendo en el desierto. Era un pueblo que estaba esclavizado por muchos siglos. Y como el otro día escuchaba una hermana que decía que el pueblo de Israel nunca se sacó la esclavitud del corazón. En este tiempo yo te invito a que usted y que nosotros, que todos podamos analizarnos y analizar nuestro corazón y decir cómo vamos en estos 16 días que el Señor nos ha traído a traer a la memoria esto. Porque así como dice el Señor que debemos partir el pan y hacer la Santa Cena en conmemoración de Él, esto también nos indica algo y nos lleva a nosotros sumergirnos en este mar. Al pueblo de Israel se le abrió el mar, Jehová le abrió el mar y pasaron en seco. Y cuán grande, cuán maravilloso sería esa aventura de pasar y de ver cómo el mar estaba abierto. Nosotros en este día, el Señor nos quiere seguir hablando. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando. Muchas veces no habla así como Elías con un silbo apacible, pero muchas veces en este tiempo, sobre todo en este tiempo y en los tiempos que estamos viviendo, el Señor nos está diciendo,
Avanza, no te detengas. Sigue confiando, porque el Dios que sacó a Egipto de la esclavitud nos saca a nosotros también de nuestros desiertos. Yo te invito a que confíes en el Señor y que puedas en este número 16 de la cuenta de Homer, en este día, poder estar con un corazón sensible, con un corazón obediente. Porque Dios nos ha escogido, nosotros somos hijos del Dios viviente. Y así como Cristo obedeció y Él se entregó en la cruz por nosotros, nosotros tenemos que obedecer. Porque nosotros somos hijos del Padre, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos obedientes a su palabra. Y que este tiempo de la cuenta de Homer podamos meditar en su palabra, podamos reflexionar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de todo lo bueno, de todo lo maravilloso que el Señor, de dónde a ti te ha rescatado el Señor. Muchas veces vamos a seguir pasando desiertos, pero en medio de ese desierto el Señor te está dando órdenes y te está diciendo: hijo, hace esto, porque te voy a bendecir, porque te quiero llevar a un lugar mejor. Pero ¿cuál va a ser su actitud de ahora en adelante? Va a tener un corazón disponible para el Señor, un corazón dispuesto, y no solo dispuesto, sino un corazón obediente, un corazón que dependa totalmente y absolutamente del Señor. Y aunque no sepamos a dónde vamos a llegar, sabemos que vamos a llegar al cielo, sabemos que vamos a llegar, si nos seguimos tomando de la mano de Él, Él nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al reino eterno como Él nos prometió. Y como dice en su palabra, Él te quiere guiar. Y que no seamos como el pueblo de Israel, que era duro de cerviz, que en este tiempo, con todas las enseñanzas, con todo lo que el Señor nos está revelando, podamos seguir con ese corazón sensible a la voz del Señor, en obediencia, en ser diligentes, en poder estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Así que vamos a orar, nos presentamos delante del Señor. Padre Santo, Padre amado, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu amor y tu infinita fidelidad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos vas guiando, Señor, en nuestros desiertos, Señor, y nos llevas, Señor, a un lugar espacioso. Gracias porque en medio del desierto, Señor, tú ensanchas nuestro territorio y tú nos hablas, Señor, y nos mimas y nos ayudas, Señor, a continuar el camino, Señor. Y como le dijiste a Elías, Señor, que se anime tu espíritu porque el largo camino nos resta, Señor. Nos tomamos de tu mano, Señor, para seguir caminando en esta cuenta de Homer, Señor, cubiertos de tu gracia y de tu amor, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Que el Señor los bendiga. Amén.